Buena gente, mi nombre es Lucas, hablemos de... El día de la fecha la idea es hablar un poquitito, más que nada va a ser un just chatting, por eso es que hoy la categoría no es tanto ciencia y tecnología, sino que es más un tema de charlar un rato. La idea es que vamos a estar hablando un poquitito así como teorizando, hablando un poquitito sobre la historia, el hoy de la programación, o sea, de dónde venimos, en dónde estamos ahora, y la idea es tirar un par de teorías o hablar sobre un poquitito sobre lo que parece que se viene, lo que podríamos considerar el mañana de la programación. Por eso mismo es que tenemos el título El hoy y el mañana.
Antes de arrancar, les quería recordar que tenemos el Discord oficial de Hablemos Dev, que eso lo pueden ver si hacemos el comando signo de admiración Discord en el chat. Va a aparecer el link al Discord oficial. Lo mismo, ese mismo link va a estar en la descripción del video si están viendo esto más tarde en YouTube. La idea del Discord es más que nada utilizarlo no solo para anunciar lo que son los streams, o sea que voy a avisar cada vez que esté por salir un stream o cuál va a ser el tema del stream que se viene y cosas por el estilo, o cuando están en YouTube o cosas así, sino que además la idea también es que tenemos diferentes canales, como por ejemplo un canal para JavaScript, otro para CSS, HTML, como para que hagan sus consultas y nos ayudemos entre todos los que formamos parte de la comunidad Hablemos Dev. Y al mismo tiempo utilizamos el mismo Discord cuando tenemos invitados. El día de la fecha, por ejemplo, la idea era tener como invitado a Ernesto Pestaña, que es parte de los chicos que forman parte de Hablemos Dev, del grupo de Discord, pero no pudimos acordar el horario ni nada, o sea, le escribí un par de veces por privado, por Discord y no tuve respuesta, así que bueno, al final hoy no formó parte, pero bueno, capaz que formará parte del stream que se viene. Pero el día de hoy, como al final no me confirmó nada, como de costumbre voy a estar hablando un ratito yo, pero obviamente tienen la sección de chat como para poder meter los bocadillos que quieran, los comentarios que quieran sobre diferentes cosas que vamos a estar hablando hoy. Pero bueno, la idea es hablar en general, como les decía, un poquitito sobre el hoy de la programación, las cosas que tenemos, las herramientas que tenemos y qué tipo de visión nos proyecta eso de lo que se viene a futuro. Puede ser que estén notando actualmente que no estoy con la cámara normal con la que venía usando los últimos streams. Esto más que nada por un tema de que estoy por cambiar un poquito el layout como para que se vea un poquitito mejor, para que tenga mayor calidad. Todavía no tengo todas las herramientas para eso, así que este stream va a ser con la cámara esta que es temporal y el stream que se viene va a ser con la cámara que venía usando últimamente, que se va a estar viendo con un poquitito menos de lag, con un poquitito mejor de performance, etcétera, que es lo que estoy esperando, ¿no? O sea, va a haber que probar una vez que tenga todas las herramientas, me tienen que llegar durante la semana. Pero bueno, vamos a entonces arrancar hablando sobre el hoy y después vamos a flashear un poquitito sobre el mañana, si les parece. Inicialmente quería hablar sobre, más que nada, lo que son los lenguajes de por sí. Los lenguajes de programación que venimos teniendo a lo largo del tiempo últimamente, o sea, los que vienen saliendo últimamente, son cada vez de más alto nivel. Para aquellos que no estén con qué son los niveles o no lo hayan visto en la facu o estén aprendiendo programación por su cuenta, o sean, estén interesados en la programación pero no necesariamente conozcan este tipo de términos, cuando me refiero a que son de cada vez más alto nivel, quiere decir que cada vez están más despegados de lo que es el código binario, cada vez estamos más lejos de lo que es hablar directamente con la computadora, sería con el procesador, con la memoria, cosas por el estilo. Y a su vez hablamos cada vez en más alto nivel, quiere decir que cada vez estamos más lejos de eso, hay cada vez más capas de abstracción. A lo que me refiero con esto, por ejemplo, es que uno de los lenguajes más populares de hoy en día para programación es uno que ya he hablado durante este canal y que es uno de los que más uso a diario, que es JavaScript. Y JavaScript lo que tiene es que es un lenguaje que corre sobre una máquina virtual, en el caso de Node, o corre sobre un browser, en lo que es básicamente los browsers como Chrome o Firefox o cosas por el estilo. Y eso a su vez tiene su propia máquina virtual que se comunica con la computadora en general a través del lenguaje C++, que a su vez utiliza Assembler, que a su vez termina utilizando el binario. Pero nosotros como programadores no tenemos básicamente, no tenemos que andar preocupándonos por conceptos como la memoria, a menos que tengamos memory leaks, que eso después si quieren lo hablamos un poquitito, o cosas como qué procesador tiene actualmente, ¿tiene un Intel o una AMD? ¿Cómo adapto mi código a eso? Ya ese tipo de concerns se encarga de lidiar con eso la máquina virtual de Node o el browser, en este caso, y nosotros con un lenguaje de alto nivel como JavaScript terminamos no teniendo que tener ningún tipo de preocupación con eso. Ahí te viene el chat. Hola, ¿cómo andás? Bueno, cuestión. No solo tenemos ya de por sí JavaScript que es de alto nivel, sino aparte los lenguajes que estamos empezando a utilizar más, como por ejemplo cosas como TypeScript o el caso de Babel, que si bien es JavaScript, es un JavaScript moderno que compila a JavaScript viejo, pero básicamente ya tenemos lenguajes incluso que compilan a JavaScript y que a su vez JavaScript se comunica con el browser y así sucesivamente. O sea, terminamos en un nivel más alto todavía del que ya estamos. Hay otros lenguajes como por ejemplo el caso de Elm, que es un lenguaje de programación funcional para lo que es web, que está muy bueno y que nuevamente compila JavaScript, que se comunica con el browser y así. Pero básicamente, en general, estamos cada vez con lenguajes de más alto nivel y esos lenguajes terminan siendo los que tienen más uso, básicamente. Esto no quiere decir que la gente ya no esté usando C o no esté usando C++, porque obviamente si están interesados en hacer, yo que sé, microcontroladores para procesadores o cosas por el estilo, obviamente tienen que seguir utilizando lenguajes de más bajo nivel porque tienen que trabajar en ese nivel.
Pero en lo que es el día al día, lo que es la mayor cantidad de oferta laboral de programación, etcétera, o sea, lo que es lo más popular, tenemos lenguajes que son cada vez de más alto nivel hoy en día. Eso es la tendencia que venimos teniendo en los últimos años y que se sigue manteniendo básicamente. Esto por un tema en realidad no solo de que termina siendo algo más sencillo para los propios desarrolladores, entonces la curva de aprendizaje termina siendo menor porque no tenemos que andar pensando en tantas cosas como las que había que pensar antes, sino que a su vez, aún si la tenemos clara, si es una persona que, por ejemplo, la tiene recontra clara en lo que tiene que ver con manejo de procesador, manejo de memoria, que esto que lo otro, igual termina siendo preferible quizás utilizar un lenguaje de más alto nivel, porque muchas veces, por ejemplo, lenguajes como JavaScript o cosas por el estilo, lenguajes de alto nivel, terminan teniendo muy buenas decisiones en lo que sería la infraestructura que está por debajo de eso. A lo que me refiero con esto es básicamente tenemos un lenguaje, por ejemplo, nuevamente, hablaba de JavaScript. JavaScript tiene métodos para lo que son sus arrays. Vos, por ejemplo, tenés una lista de elementos y tenés métodos como, por ejemplo, sum, que es un método que va a recorrer un array y cuando yo devuelvo un verdadero ya quiere decir que hay algo que machea con esa lógica, ¿tá? Eso internamente obviamente está utilizando C o C++, dependiendo el browser básicamente, pero está utilizando un lenguaje de más bajo nivel. Y lo que tiene bueno eso es que nosotros como programadores de JavaScript podemos utilizar el SOM y capaz que el día de hoy es más lento que, no sé, hacer una super optimización con un for o algo por el estilo, pero a medida que va pasando el tiempo, el engine de por sí, lo que está corriendo, la máquina virtual que está corriendo ese JavaScript, se va a ir optimizando y entonces llega un punto en el que nosotros sin cambiar nuestro código mejora por sí solo porque el browser de por sí implementó una mejora en ese algoritmo. Entonces, ya hay ciertas cosas que ni siquiera tenemos que lidiar con esa complejidad porque esa complejidad se va a ir optimizando por sí sola. Entonces, son ese tipo de cosas lo que termina siendo bastante atractivo lo que son los lenguajes de más alto nivel y por eso es que se vuelven tan populares. Por otro lado, obviamente, lenguajes como JavaScript tienen la popularidad que tienen porque básicamente cualquier persona tiene un navegador en su celular, en su computadora. Y ya con que tengas un navegador, sea Chrome, que es el más popular, o tengas Firefox, o tengas Safari o Internet Explorer, no tengan eso, instalen un navegador como la gente. Pero bueno, sea cual sea el navegador que tengan, sea los que viene con el sistema operativo o hayan ustedes descargado uno por su cuenta, eso ya es una máquina virtual que corre JavaScript, básicamente. O sea que ustedes ya tienen algo con lo que pueden pelotudear con JavaScript sin necesidad de bajarse un compilador, sin necesidad de bajarse librerías, nada por el estilo. Van a tener que bajarse algo, obviamente, si quieren trabajar en backend, en lo que es Node o cosas por el estilo, pero ya pueden empezar a ensuciarse las manos con JavaScript en el navegador que ya tienen instalado. Entonces, ese tipo de cosas obviamente bajan la barrera de entrada muchísimo y hacen muchísimo más fácil que la gente empiece a adoptar ciertos lenguajes. Por esto mismo, de nuevo, es que los lenguajes son cada vez de más alto nivel, ¿tá? Otra cosa que tenemos en el hoy en día es que la experiencia de desarrollo per se, o sea, más allá del lenguaje que estamos utilizando, no tiene que ser JavaScript, puede ser C, Java, el lenguaje que sea que estén utilizando, la experiencia de desarrollo es cada vez más sencilla también. Originalmente teníamos que usar compiladores que eran relativamente pobres a comparación de lo que tenemos hoy en día, o IDEs o editores que teníamos que eran mucho más pobres de lo que tenemos hoy en día. Depende del tipo de lenguaje que estén utilizando, el lenguaje per se, como por ejemplo Elm, es muchísimo más informativo. A lo que me refiero con esto es, por ejemplo, este mismo lenguaje Elm, cuando nosotros queremos correr un pedazo de código, nos va a decir exactamente dónde está el error, cómo lo podemos corregir y diferentes opciones que tenemos para corregirlo si no tiene una corrección específica. Como, yo qué sé, te puede decir, si es un fix muy sencillo, que es algo muy derecho, te va a decir, hace esto. Y si no, te va a decir, podés hacer esto, esto o esto otro, o quizás estás tratando de hacer esto otro. Pero el mismo compilador tiene un montón de ayudas para el desarrollador, básicamente. Pero aún si el compilador per se no tiene las ayudas, cuando estamos trabajando con un editor como sea el caso de, por ejemplo, el Visual Studio Code, que es un editor que ya he recomendado repetidas veces en este canal, Visual Studio Code tiene un montón de herramientas que básicamente nos autocompletan el código a medida que lo vamos escribiendo. Adivina básicamente qué es lo que vamos a querer escribir a continuación, lo cual obviamente nos ahorra tiempo, pero también no nos está ahorrando tiempo de por sí en el código que estamos escribiendo, sino que nos está dando el favor de básicamente ahorrarnos el paso de tener que abrir Google, buscar cómo, no sé, cómo se utiliza React para este caso en particular, ver cómo le tengo que pasar los argumentos, cosas por el estilo. Nos ahorramos todo eso porque el mismo editor ya nos está dando la información diciéndonos, le pasas esto de esta forma, te va a tirar error con esto otro, pero básicamente el editor de por sí nos está dando una mano, termina haciéndonos de copiloto. Y dicho sea de paso, no solamente tenemos ya los IDEs que están tan útiles y tan poderosos, sino que ahora están empezando a aparecer estas herramientas como la que acabo de mencionar, como el GitHub Copilot o el copiloto de GitHub, que ya lo he cubierto en uno de los streams anteriores,
O tenemos otras herramientas, ahora no me puedo acordar el nombre, era Tab9 creo que se llamaba, o 9tab, Tab9 creo que era. Pero bueno, hay varias herramientas ya que hay dando vueltas, que básicamente están basadas en inteligencia artificial y literalmente es como tener un copiloto, es tener una persona hecha de inteligencia artificial que va a estar haciendo pairing con nosotros, que va a estar ahí mientras nosotros escribimos código y nos da diferentes sugerencias que pueden llegar a ser muy malas, dicho sea de paso por un tema de que, bueno, sigue siendo una inteligencia artificial, no es un ser humano, pero muchas veces termina leyendo nuestro código, entendiendo los patrones que estamos teniendo en el código y básicamente autocompletando de forma correcta qué es lo que queremos hacer, ¿tá? Entonces, más allá del tema de que el IDE de por sí hoy en día es muy poderoso, es una cosa que tenemos muy poderosa, ya hoy en día ya estamos empezando a tener herramientas que tienen inteligencias artificiales que nos asisten en el proceso de desarrollar una aplicación, lo cual está buenísimo desde mi punto de vista. Otra cosa que tenemos hoy en día, Tab9. Gracias. Sí, justamente ahí lo mencionaba en el chat, pero bueno, esa es la otra alternativa que tienen a GitHub Code. Si ustedes no quieren, GitHub Copilot, perdón. Pero si no quieren utilizar una herramienta hecha por Microsoft, como es el caso de GitHub Copilot, quieren usar algo que esté hecho por otra empresa un poquito más indie de última, tienen Tab9, que básicamente es una herramienta que hace prácticamente lo mismo y que lo pueden instalar en editores como el Visual Studio Code y creo que tiene soporte también para editores como el Sublime Text, que son un poquito más viejos, pero sí en esta tendencia de cada vez simplificar más el proceso para los desarrolladores. Otra cosita que tenemos en el hoy, tengo varias cositas para mencionar de cosas que veo que tenemos hoy en día y que quizás no eran tan constantes en lo que era el pasado, digamos, de la programación. Tenemos el tema de que las aplicaciones o el desarrollo de aplicaciones hoy en día está cada vez más apuntado a lo que es la web y lo que es el mobile, o una combinación de las dos cosas. O sea que son aplicaciones nativas mobile, como por ejemplo las APK de Android o las Sarasa que usa iOS, o tienen aplicaciones web, que es básicamente HTML, CSS, JavaScript, o una combinación de las dos cosas, que es lo que es conocido como Progressive Web Apps o PWAs, que creo que ya lo he mencionado en streams anteriores de este canal, pero bueno, básicamente son aplicaciones que las codeamos con código web, pero que producen una experiencia muy similar a lo que es la experiencia de una aplicación nativa, una que viene con el sistema operativo, básicamente. Ahora, esta tendencia es relativamente reciente si nos ponemos a pensarlo, porque básicamente empezó a potenciarse en el momento que empezaron a aparecer los iPhone, por muy mal que lo podamos ver. O sea, yo soy un usuario bastante acérrimo de lo que es Android en general. No soy muy de abogar por lo que es el ecosistema de Apple. Aunque no estoy muy feliz últimamente con el ecosistema de Google, pero bueno, es para otro stream eso. Pero lo que tenemos es que básicamente cuando empiezan a salir los iPhone, los primeros, estamos hablando de iPhone 1, iPhone 2, que esto, que lo otro, tenían un browser integrado, un navegador. Y dicho navegador tenía solamente soporte para HTML, CSS y JavaScript, pero no tenía nada de soporte para lo que era básicamente Flash, que era una de las cosas más poderosas que había en su momento. Manu, ¿cómo andas? Básicamente, entonces, ustedes si tenían un iPhone en esa época cuando recién salían los iPhones, y al día de la fecha sigue siendo lo mismo en realidad, ustedes si querían jugar un jueguito Flash o tenían que usar alguna aplicación que use Flash para alguna cosa como reproducir videos, como dicho sea el caso YouTube, por ejemplo, en ese momento del tiempo, no funcionaba. Básicamente, si ustedes querían utilizar algo que requeriera Flash, no iba a funcionar porque el navegador de por sí no lo soportaba. Entonces empezó a generar cierta demanda en lo que son las aplicaciones web para darle soporte a mobile, por un lado, porque todas las aplicaciones se veían demasiado anchas y feas en iPhone. Y por el otro lado lo que teníamos es que se empezó a generar esta demanda de no, no podemos utilizar Flash, entonces necesitamos que la web de por sí sea más poderosa. JavaScript, HTML y CSS tienen que ser más poderosos por su cuenta, sin ninguna necesidad de plugins como Flash. Entonces empiezan a aparecer cosas como por ejemplo el reproductor de video nativo de HTML, que es el video tag. Empiezan a aparecer cosas como Canvas, que es básicamente un elemento de HTML que se ve como un div a simple de vista, pero que podemos manipular cada píxel adentro de eso. Entonces podemos empezar a hacer jueguitos directamente, cosas por el estilo. Y un poquito más recientemente empiezan a aparecer cosas como WebAssembly, que básicamente lo que permiten es que ustedes agarren código que no está en JavaScript, que no está en TypeScript, no está en Babel, está en, por ejemplo, en Java, o está hecho en Rust, o está hecho en C++ o en Go, y ustedes lo compilan de una forma que se puede levantar directamente en el browser. Por esto es que es WebAssembly, porque es como si fuera el assembler de la web, por así decirlo. Ahora, tenemos, nuevamente como decía al comienzo de este ítem, por así decirlo, una tendencia mucho más grande para lo que es web y para lo que es mobile, y no tanto lo que es escritorio. Llega tal el punto que, por ejemplo, más de uno de los que están seguramente ahora en este stream son usuarios de Discord. Y Discord es una aplicación que, si bien ustedes la están abriendo en su escritorio,
es una aplicación que podrían correr tranquilamente solo en el browser, o sea, van a discord.com si mal no recuerdo, y pueden loguearse ahí, pueden utilizar Discord directamente en su navegador, pero la aplicación esa que tienen ustedes instalada en el escritorio es una aplicación que está básicamente... Es una ventana de navegador sin el borde. O sea, ustedes eso que están usando es Atom, si mal no recuerdo. Se me fue el nombre de la librería para... la librería, el framework para poder codear aplicaciones web en escritorio. Pero bueno, lo que ustedes están utilizando básicamente es un marco de navegador, pero sin la barrita de navegador, que está corriendo Discord adentro. Que tiene un poquitito más de acceso al disco y cosas por el estilo, pero básicamente la experiencia que tienen en la web y en el Discord instalado es prácticamente la misma, porque los que están programando Discord hacen ese código una vez y lo tiran una vez para el browser y lo compilan como una aplicación, pero sigue siendo exactamente el mismo código, no lo hicieron 2 veces. Entonces, el workflow termina siendo muchísimo más inteligente o interesante. Esto mismo aplica, por ejemplo, en aplicaciones como Spotify, por un tema de que podemos contratar a desarrolladores que tengan el stack de desarrollo web, o sea, HTML, CSS y JavaScript, y sepan Electron. Ahí está, mil gracias por tirarlo en el chat. Bueno, Electron justamente es lo que les permite correr HTML, CSS y JavaScript en el escritorio, que ahí lo tiraron en el chat. Va a estar el link al sitio web de Electron seguramente después en la descripción de YouTube para que puedan pegarle una ojeada. Pero básicamente este mismo Electron es lo que usan, por ejemplo, de Spotify y cosas por el estilo. Y lo que habilita es que ustedes, con saber HTML, CSS y JavaScript, pueden hacer la aplicación web, la aplicación mobile como PWA, o lo pueden hacer como una aplicación de escritorio gracias a Electron. Y todo esto se integra y se siente nativo y todo se siente como una aplicación más. Obviamente que un poquito más lenta que si lo hicieran con C++ o directamente para Windows, por ejemplo, o para Mac o para Linux. Pero el esfuerzo del lado del desarrollador es muchísimo menor y la experiencia es muchísimo mejor para el usuario, más allá de que es un poco más lenta, en el sentido de que tienen exactamente la misma interfaz, el mismo diseño, los botones en los mismos lugares y cosas por el estilo, en cualquier ambiente. Sea que lo vean desde su escritorio, sea que lo vean desde el celular, sea que lo vean desde la web, desde donde sea que lo accedan, siempre van a tener la misma experiencia. Entonces, esto mismo es lo que potencia justamente que lo que arrancó nada más como una cosa de adaptémonos a los iPhone, porque todo el mundo tiene un iPhone. Todo el mundo, obviamente, desde el punto de vista de los americanos, ¿no? Pero estamos hablando de los dispositivos móviles cada vez son los dispositivos que más utilizan. La gente está más tiempo en el celular de lo que están en la computadora. Entonces, si bien empezó como una tendencia de vamos a adaptarnos al iPhone, hoy en día en realidad también es un tema de que es lo más conveniente o lo más cómodo para los programadores. Y termina siendo también lo más conveniente para las empresas que contratan a dichos programadores, porque en vez de tener que contratar a un programador, yo qué sé, de Kotlin para que me haga la aplicación para Android, y contratar un programador de Swift para que me haga la aplicación para iOS, y contratar los programadores web para que me hagan la web, y otro programador que sepa C para que me haga la versión para Windows y Mac, y la de Linux ni la hagamos porque ya es un quilombo. En vez de tener todo eso, lo que hago es solamente contrato un stack de desarrolladores que la tengan claro con HTML, CSS y JavaScript, y bueno, que de última tengan idea de Electron o de Córdoba para compilarlo como una aplicación nativa si no quieren usar PWAs. Pero básicamente termina siendo mucho más fácil el proceso de contratación porque no tengo que tener diferentes teams para cada aplicación, sino que puedo utilizar el mismo team para que me desarrolle todas las versiones de la aplicación. Consistente, que al mismo tiempo, aparte lo que tenemos es que, por ejemplo, si alguien encuentra un bug en una de las aplicaciones, cuando parchamos ese bug, lo parchamos para todas las versiones de la aplicación en todas sus versiones. Entonces, como es lo que termina teniendo más sentido. Sorry los cap. Electron también. Me lo tiraron varias veces encima, veo. Recién me di cuenta. Lo lindo de Discord es que cómo se minimiza también, creo. Igual es una boludez. Sí, o sea, digamos que si bien aplicaciones como Discord o Spotify, yo nunca voy a decir lo contrario. O sea, tómenme la palabra si quieren. Si ustedes hicieran la aplicación de Discord o de Spotify directamente en un lenguaje como por ejemplo C++ y lo hicieran directamente para Windows y para Mac, la versión de Mac, y para Linux, la versión de Linux, y hacen esa versión, eso tendría una performance muchísimo mejor. Sería una cuestión de darle doble clic y ¡pap! Ya se abrió y ya está renderizado, y la reproducción de música nunca les pasaría que se empieza a escuchar el audio como que se empieza a chopear ni nada por el estilo. Jamás les pasaría eso por un tema de que estaría bien hecho para hablar un poquitito más cerca de la máquina. Estaría más en un nivel más bajo, de más bajo nivel. Pero el tema es que también tenemos que evaluar las conveniencias que son para los programadores, lo mucho más fácil que es sacar nuevas versiones y cosas por el estilo. Termina pasando lo que ha pasado con aplicaciones mobile comparadas con aplicaciones web, por ejemplo, que tenemos el hecho de que hay una feature, algo que ya está en la aplicación web y que tarda meses o incluso más en aparecer en la aplicación nativa de escritorio o mobile porque no tenemos el mismo código. Entonces hay que hacer la traducción de HTML, CSS y JavaScript a las versiones mobile o las versiones desktop. Entonces,
Lo que perdemos en performance lo terminamos ganando en features, en mantenimiento, en consistencia, en mejor experiencia del usuario más allá de las lentitudes. Entonces es como que es un costo-beneficio que tiene que evaluar cada uno, pero que desde mi punto de vista termina siendo mucho más valioso tener algo como una PWA o tener una aplicación hecha en Electron y tener HTML, CSS y JavaScript que terminar haciendo cada una de esas versiones. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, hablé un poquitito de esto, pero una de las tendencias que tenemos hoy en día, que es bastante principal, está atada un poquitito de medio de la mano con lo que les mencionaba, esto de las PWA, que son básicamente aplicaciones que son web, pero que el browser te ofrece instalarla. Que creo que Spotify, por ejemplo, ya es una PWA. Twitter ya soy consciente que es una PWA porque es lo que yo termino utilizando. Pero son estas aplicaciones que en realidad es una web, tenés que ir por ejemplo a twitter.com y te ofrece instalarlo como una aplicación más, entonces de repente tenés un icono en tu sistema operativo que cuando lo cliqueas te abre una ventana independiente con esa aplicación. Este PWA es una de las tendencias que tenemos hoy en día en lo que son optimizaciones de experiencia de usuario, pero también, por ejemplo, una de las cosas que se está empezando a hacer muchísimo es lo que se llama el SSR o Server Side Rendering, que es algo que la gente de PHP te va a decir, nosotros ya hacíamos, en PHP ya hacíamos Server Side Rendering, pero la gran diferencia es que, en primer lugar, el server-side rendering se está empezando a implementar, obviamente, con JavaScript, con Node. Entonces tenemos el mismo lenguaje de los dos lados del mostrador, o sea, del lado servidor y del lado cliente. Pero al mismo tiempo lo que tenemos es que los componentes o las utilidades que nosotros programamos de un solo lado del mostrador, que sería del lado servidor, lo podemos utilizar solo en el servidor o si necesitamos utilizarlo también en el frontend, lo podemos utilizar también en el frontend sin cambiar nada porque es exactamente el mismo lenguaje que estamos utilizando. Ahora, el server-side rendering no es nada más que viene el HTML y el CSS desde el backend y ya está, sino que también implica técnicas o tecnologías como lo que se llama la hydration o la hidratación, que básicamente lo que quiere decir es nosotros mostramos un componente, por ejemplo un botoncito o algo por el estilo, que cuando lo cliquean se abre un modal. Pero eso inicialmente es solamente el botón y lo que hace es hidratarse desde el backend, viene un poquitito de JavaScript y dice, che, ese botón cuando lo cliqueen se tiene que abrir un modal, pero inicialmente es solo un botón. No viene atado el JavaScript con el HTML, sino que se hidrata, básicamente gana vida más adelante. Este término de hidratación básicamente lo toman como si fuera la comida de los astronautas, por así decirlo. Esa comida que es básicamente como esa pomadita o algo seco que cuando le ponemos agua es como que es comestible, pasa a ser consumible. Entonces, ese mismo término lo utilizamos en la web en el sentido de que tenemos cosas secas, son básicamente solamente HTML y CSS que vienen desde el backend. Y después viene un poquitito de JavaScript que humedece esa cosa para darle vida, para hacerlo fácil de consumir, para que tenga básicamente la acción, que ejecute la acción que se supone que tenía que ejecutar. Sea el botón, sea, no sé, un icono que tiene que estar animado, pero con una animación muy específica que no está hecha con CSS, sino con JavaScript, cosas por el estilo, básicamente. Ahora, esto no quiere decir que, como tenemos mucho server-side rendering, no tengamos nada de JavaScript, sino justamente no solo tenemos hidratación, sino que tenemos hidratación selectiva. Una cosa que tengo planeado mostrarles, no sé si el stream que viene o el que siga ese, les voy a estar mostrando una herramienta que es relativamente nueva, que se llama Astro, que sería como si fuera como astronauta, por así decirlo, pero solamente la palabra astro, que es una herramienta relativamente nueva y lo que permite es hacerles un server-side rendering, pero con cualquier tecnología que ustedes quieran. Pueden utilizar cosas como, por ejemplo, componentes de Svelte, componentes de Vue, componentes de React, de Preact, de Angular incluso. Pueden usar diferentes componentes, pero los pueden mezclar como quieran. Entonces, por ejemplo, si tienen un equipo que programa en Angular, que ellos hagan sus componentes en Angular. Tienen un equipo que trabaja en React, ellos hacen un componente en React. Y ustedes pueden consumir los componentes de ambos lugares en base a esta nueva librería, este nuevo framework que se llama Astro. Pero lo que tiene de bueno es que es server-side rendering first. Lo que quiere decir es que sí o sí hace solamente HTML y CSS. No tira nada de JavaScript al cliente. Ustedes voluntariamente tienen que hacer lo que se llama el opt-in. O sea que ustedes tienen que voluntariamente decir, yo quiero agregar JavaScript para este componente. Pero si no es necesario, si es algo sencillo, pueden dejarlo solamente como HTML y CSS y va a funcionar de igual forma. Está muy bueno. Se los quiero mostrar más adelante porque es una de las tantas cosas que veo que es una tendencia actual y que tiene pinta de que va a ser una tendencia del mañana. Pero ahora vamos a hablar un poquitito del mañana, vamos a flashear un poquitito sobre el futuro. Otra cosa más que tengo 2 ítems más del hoy y después vamos a flashear, a teorizar sobre lo que se viene. Una cosita más que tenemos sobre el hoy es que tenemos muchísimo FOSS o Free Open Source Software, o sea que tenemos muchísimo código libre, tenemos cada vez más código libre.
es una cosa que cuando empezó lo que es el movimiento del código libre no era tan popular. Teníamos cosas como, bueno, Linux y aplicaciones desarrolladas para Linux o basadas en Unix o cosas por el estilo. Pero no teníamos demasiada aplicación en general o código en general que fuera de código libre. El boom del código libre empieza con surgimientos de aplicaciones como por ejemplo GitHub y justamente este crecimiento exponencial de lo que es aplicaciones web y aplicaciones mobile. Entonces tenemos cosas como NPM, que son herramientas que utilizamos prácticamente a diario los programadores web, y que el código ese que terminamos bajando es todo código libre, es código que alguien más hizo y que lo dejó en internet para que lo podamos utilizar y podamos básicamente compartir el conocimiento y compartir básicamente las optimizaciones que ellos hagan son optimizaciones que terminan haciendo a nuestra aplicación. Entonces, si bien parece que están regalando código, ustedes cada vez que codean algo de código libre, ustedes están básicamente convirtiéndose en personas que mantienen toda la gente que estén utilizando su librería. Ustedes pasan a ser como un mantenedor más de diferentes aplicaciones que utilicen su código como dependencia, ¿tá? Esto está muy bueno porque básicamente tenemos muchísimo compartir conocimiento, de ver a ver cómo X persona solucionó tal problema y capaz que decís, bueno, está buena su solución, pero quiero implementar algo distinto en base a lo que aprendí de lo que leí el código de ellos. O sea que básicamente tenemos muchísimo esto de aprender los demás, que está buenísimo. Al mismo tiempo tenemos cierto problema que están viendo hoy en día de tratar de solucionarlo, que es justamente la monetización, que es el tema de, bueno, si voy a estar esforzándome yo y siendo parte del equipo, entre comillas, de un montón de personas que van a estar usando mi librería, ¿cómo hago yo para sacarle un mango y medio a eso? Porque si bien tenemos ciertas librerías como, no sé, React o Vue o Preact o cosas por el estilo, que tienen ciertas empresas de fondo que siempre les ponen plata porque utilizan esas librerías, entonces quieren darle soporte, les quieren decir, bueno, acá está un poquito de plata. Como nadie está obligado a ponerles dinero, ustedes pueden hacerse una aplicación en React y no tienen por qué, no están obligados a ponerles un peso a la gente que desarrolla React, si bien están bancados por Facebook, pero bueno. Sigue siendo ciertamente problemático que tengan las soluciones que tenemos hoy en día, sea básicamente monetizarlo en el sentido de decir, bueno, si usás esto de forma privada, pagame, que es poner una licencia de ese estilo que es horrible, o que tengas que recurrir a estar básicamente que tengas una empresa que sea dueña tuya, como por ejemplo, no sé, que Google sea dueña de tu librería o Facebook sea dueña de tu librería. Básicamente pasas a estar atado de manos y pasas a depender de lo que defina o decida esa empresa cuando podrías estar haciendo las cosas como a vos se te cante. Un ejemplo bastante claro de esto, por ejemplo, es el lenguaje de programación TypeScript, que es uno que yo adoro, pero que tiene el problema de que el versionado de TypeScript es una mentira. A lo que me refiero con esto es que las versiones en los paquetes de NPM son siempre mayor, minor y patch. Lo que quiere decir es que nosotros aumentamos la versión en el numerito que está más a la derecha si tuvimos que parchar un bug o agregar un fix o algo por el estilo, algo que estaba roto. Aumentamos el número del medio si agregamos algo nuevo en general y aumentamos el número más grande, el número que está más a la izquierda, básicamente si hicimos un cambio que rompe algo, que si vos estabas dependiendo de mi código, capaz que te voy a romper algo. Entonces vos sabés que si cambia ese número vas a tener que fijarte que no te haya roto nada, ¿tá? TypeScript no sigue esta convención. TypeScript hay veces que capaz que te sube el número de más a la derecha, lo que sería la patch version, y te introduce algo que te rompe todo el código. Y esto no es culpa del equipo de TypeScript, de la gente que está codeando en TypeScript, sino que la culpa es de Microsoft, que el equipo de branding de Microsoft, el equipo de marketing de Microsoft dice, no aumenten la versión grande, porque nosotros queremos poder agarrar y decir, salió TypeScript 5, salió TypeScript 6, entonces ustedes no pueden cambiar la versión así como así, nos tienen que preguntar a nosotros primero. Entonces, aún si TypeScript no se va a detener el desarrollo porque básicamente tiene una empresa gigante como Microsoft poniéndoles la plata de fondo, están atados de mano de que no pueden tomar decisiones básicas que terminan cagándonos la vida a todos los que lo estamos usando porque Microsoft los tiene agarrado de los huevos. Entonces es como que en ese sentido no está bueno depender de la plata de esa forma, tener una empresa que te banque de esa forma. Entonces, uno de los problemas que tenemos hoy en día más grandes y que es algo que esperemos que a futuro se vaya solucionando es el tema de la monetización. Ver cómo hacer que la gente que tiene librerías que verdaderamente están siendo utilizadas por montones de gente tengan un buen banque económico, que lo hagan, que la persona que está básicamente manteniendo un montón de productos pueda vivir de eso, básicamente, que es lo que corresponde, si vamos al caso. Último punto que quería mencionar hoy de las cosas que veo que hay muchísima tendencia es básicamente que esto ya lo debes haber escuchado más de uno si están más o menos dando vueltas por Twitter o deben tener algún conocido que capaz que está metido, pero es el tema de que hay muchísimo cripto dando vueltas. Para mal o para bien, ¿tá? Para bien o para mal. Pero básicamente todo esto del cripto básicamente son estas monedas que uno si no está muy metido, capaz que, no sé, si le mostrás esto a tu tía, a tu abuelo, a lo que sea, si le mostrás esto a alguien que no esté metido y le decís, sí, mira, tengo unas
monedas que, por ejemplo, esta que se llama Ethereum y esta que se llama Dogecoin y que tiene un perrito y que valen más que el dólar, por ejemplo, es como que te van a mirar con cara de, sí, seguro, campeón, yo también tengo estos billetes de Monopoly que también valen más que un dólar, te van a decir, o se te van a caer de la risa, pero literalmente es algo que hoy en día por lo menos está pegando muy fuerte, hay muchísima gente metida. Llega el caso de que, bueno, gigantes, entre comillas, como la empresa esta Tesla, que es la que hace los autos eléctricos, en su momento, no sé si hoy en día lo sigue haciendo, porque en un momento lo dieron de baja y después lo volvieron a subir, así que andás a ver si hoy, si abrís la historia es así, pero te dejan comprarte un auto con Dogecoin, por ejemplo. Te dejan comprar autos con criptomonedas. Te puedes comprar una casa con criptomonedas. En el sentido de que básicamente son monedas que no son dólares, no son pesos, no son una moneda real, entre comillas, pero tienen el valor de una moneda real en el sentido de que representan assets digitales. Es todo un tema, es para hablar todo un stream sobre eso, pero básicamente es algo que quería mencionar que también hoy en día está explotando bastante. Una cosa que quiero mostrar, vamos a ver si puedo achicar un segundo al escritorio. Vamos a poner ahí. Está esto otro que está medio atado con lo que tiene que ver con cripto, que básicamente es lo que se llama IPFS, que es la sigla Interplanetary File System, o sea, Sistema Interplanetario de Archivos. ¡Fua! Un renombre te meten, pero básicamente es algo que está buscando reemplazar lo que es el HTTP, el protocolo más común que tenemos para la web, en el sentido que en vez de hostear cada archivo que ustedes tengan en la web en un servidor y que si por ejemplo se cae ese servidor deja de andar tu página web o cosas por el estilo, entonces tenés que tener algo como Cloudflare, como un CDN que básicamente te haga backups de cosas. En vez de tener todo ese quilombo, IPFS básicamente es una mezcla entre ideología de cripto, que es básicamente cada archivo que se suba a la red, esta está representada con una clave que está como que utiliza los mismos trucos de encriptación que se utilizan con las criptomonedas. Pero al mismo tiempo lo que tiene es que básicamente tiene muchas técnicas de lo que se utilizan con los torrent. En el sentido de que no están en un solo servidor, sino que cada persona que forma parte de la red de IPFS es también no solo cliente, sino también servidor de la red. Entonces, entre todos terminaríamos haciendo el internet con una cosa como esta. Ahora, se los muestro como hoy, porque ya hoy existe y ya hoy lo pueden usar en navegadores como Brave, que es el navegador que tengo abierto en este momento. Pueden directamente entrar en sitios que estén basados en IPFS, pero es algo que en realidad lo dejé para el final porque básicamente conecta mucho con lo que tiene que ver con el mañana también. A lo que me refiero con esto es que básicamente tenemos este IPFS es algo que está muy verde, está como recién salido del horno. Si bien ya lo podemos empezar a utilizar hoy en día, es algo que tiene potencial de futuro, pero es algo que hoy en día de por sí no pisa tanto. Es algo que es muy probable que más de uno que lo haya visto haya dicho, ¿qué es esto? Jamás lo escuché hablar. Hola Luca, ¿puede ser que el enlace en el chat de las alternativas... hola, ¿puedes dejar el enlace en el chat de la alternativa a Copilot? Sí, cómo no, ya te lo estoy buscando. Tab 9. De paso, ya que lo mencionaste, lo voy a dejar también después en la descripción del video de YouTube. Para si están viendo esto más tarde en YouTube, lo voy a dejar ahí el enlace a Tab 9 también, si llegan a necesitarlo. Pero bueno, cuestión, eso es todos los temas que tenía de lo que sería el hoy de la programación. Ahora, lo que me gustaría hablar más que nada sería teorizar, o qué piensan ustedes. No soy muy de YouTube, no pasa nada. Básicamente, hablemos un poquitito teorizando lo que tiene que ver con lo que va a ser el mañana en lo que tiene que ver con la programación. Más allá de la tecnología, porque capaz que el mañana, no sé, hay autos voladores, pero no nos importa tanto el auto volador de por sí, sino de última el sistema que va a estar corriendo ese auto, ¿no? O sea, hablemos un poquitito más de lo que tiene que ver con programación, pero lo que podemos llegar a teorizar que se viene en un mañana, las cosas que podemos llegar a tener el día de mañana, no te digo el 2022, pero capaz ya para el 2025 o el 2030, o vaya a saber uno cuándo, voy a estar re viejo para esa altura, pero bueno, cuestiones. Uno de los temas que tengo acá, de los ítems que me dejé como para tratar de acordarme de cosas para charlar, es que desde mi punto de vista hay varias de las tendencias que hablamos de lo que tenemos en el hoy en día. ADG, mil gracias por esos bits, no era necesario, pero muchísimas gracias. Básicamente lo que tenemos es que varias de las tendencias que mencioné hoy en día, como por ejemplo el tema de tener inteligencias artificiales que nos asisten en nuestros editores, tener lenguajes de cada vez más alto nivel, estar muy centrados en lo que es la web y lo que es el mobile y la combinación de esas dos cosas, este tipo de tendencias, yo por lo menos desde mi punto de vista, lo único que las veo, no las veo muriendo, por lo menos en ningún momento cercano. Lo que veo es que las veo cada vez más creciendo de última. Lo veo como que va a ser algo incluso... No digo algo lineal, lo digo como algo logarítmico, como que
No, exponencial, no, logarítmico sería para abajo. Exponencial, bien Lucas con la matemática. En el sentido de que cada vez vamos a tener más alto nivel. O sea, si aparece un nuevo lenguaje que va a reemplazar a JavaScript, por ejemplo, va a ser un lenguaje de más alto nivel que JavaScript, no de más bajo nivel. O sea que vamos a tener algo que va a ser cada vez de más alto nivel. Si vamos a hablar, por ejemplo, de lo que tiene que ver con web y lo que tiene que ver con mobile, la tendencia tiene pinta de que cada vez más gente va a utilizar más mobile y menos cosas de escritorio. Si nos ponemos a pensar de nuestra generación, estoy hablando de nuestra generación, gente de 30 y pico de años, mil gracias por ese host, muchas gracias por ese host. Básicamente, gente de mi generación, que digo gente que no sé, tiene 30 pirulos o menos, gente nacida en los 90 o cosas por el estilo, ya no estamos utilizando tanto aplicaciones de escritorio. O sea, sí, jugamos juegos de última. Yo, por lo menos, mi caso, juego juegos, sabes que tengo la noción de que no le gusta tanto los jueguitos, pero bueno, a mí por lo menos me gusta jugar juegos y eso corre en escritorio, aunque hay muchos juegos web que están bastante buenos. Pero en general en lo que es productividad, cosas como por ejemplo Office, no instalo Microsoft Office hace años, la licencia la tengo al pedo, porque no lo instalo hace años, es como teniendo cosas como Google Docs o cosas por el estilo que básicamente es tener lo mismo en la web, que lo puedo utilizar desde cualquier lado, se sincroniza automáticamente toda la magia esa, no tiene mucho sentido, más todavía cuando tienen soporte offline, que básicamente quiere decir se me cortó internet y yo igual puedo seguir trabajando en ese tipo de herramientas, entonces es como que no tiene mucho sentido desde mi punto de vista. Pero no solo con cosas como productividad, cosas como conectividad. Recuerden que hace unos años atrás, yo por lo menos en mi juventud, existía una aplicación que se llamaba MSN Messenger, que era una aplicación súper popular de mensajería que básicamente les dejaba chatear con sus pares, con amigos, con gente de escuela, con no tan amigos. Pero básicamente era una aplicación que había que instalar para poder chatear. Hoy en día casi nadie instala nada. O sea, si quiero chatear, puedo utilizar las aplicaciones web que tenemos para poder chatear, que básicamente pueden utilizar cosas como la mierda de WhatsApp directamente desde la web o lo pueden utilizar en su aplicación móvil. Lo mismo con Messenger, si están utilizando el Facebook Messenger, pueden agarrar y utilizar Telegram. Por favor, utilicen Telegram, eso sí es una aplicación. O Signal, que es otra aplicación bastante buena pero un poquito más privada. O el mismo Discord, que es uno que ya les he dicho que hablemos de él, tiene su Discord. Bueno, Discord es otra herramienta que está muy buena y que básicamente se puede utilizar directamente desde la web. No tienen por qué instalar nada. Nadie los obliga a instalar una aplicación de escritorio. Entonces es como que si ya estamos así hoy en día, imagínense lo que va a ser el día de mañana, cuando haya menos geriátricos dando vueltas con gente que solamente utiliza Microsoft Office porque no saben utilizar otra cosa, o aplicaciones de escritorio similares. Es como que cada vez tendemos más para lo que es el lado de la web. ARG, juegos. Intenté jugar al Splitgate y servidores a full. No te gustan para nada los juegos. Yo todo lo contrario. Como yo cada vez que tengo un tiempo libre termino jugando alguna pavada dando vueltas. Pero bueno. Pero en general a lo que voy, este primer ítem que tengo de hablar de lo que es el mañana, es que básicamente desde mi punto de vista vamos a tener cada vez más de ese tipo de tendencias de más alto nivel, de tener cada vez más web y más mobile. Y el detallecito que me vengo dejando para el final, vamos a tener cada vez más AIs, cada vez más inteligencias artificiales asistiéndonos. Hay un miedo no mal fundado, o sea, un miedo que tiene más de uno de los desarrolladores dando vueltas, de que básicamente, ¿y si nos terminan reemplazando las inteligencias artificiales? Pues yo quiero seguir trabajando de programador y capaz que el día de mañana sale esta nueva inteligencia artificial que hace las cosas mejor que yo y me termina básicamente cagando, me termina sacando el trabajo. Eso por lo menos en un futuro cercano, digamos, de acá a 10 años en adelante, no lo veo muy factible. Esto no quiere decir que nuestro workflow, nuestra forma de trabajar no va a cambiar en lo más mínimo, vamos a seguir haciendo las cosas de la misma forma. No. Durante los próximos años van a seguir surgiendo herramientas como Tab9, como GitHub Copilot, que básicamente van a estar asistiéndonos con nuestro código y cada vez va a ser más poderoso. Y va a llegar quizás un punto en el que básicamente le vamos a decir, hacemos un componente en React que cuando cliqueo un botón se abre un modal y que el modal adentro tenga una confirmación. Y lo va a hacer exactamente así. Pero seguimos teniendo el tema de que por lo menos de última lo que vamos a tener es que vamos a cambiar asientos. En vez de que la inteligencia artificial sea copiloto, va a ser el piloto de la inteligencia artificial, pero el copiloto humano va a seguir siendo necesario. ¿Esto por qué lo digo? Porque aparte, por ejemplo, tenemos ya algoritmos e inteligencias artificiales súper inteligentes para detectar spammers, detectar cuando alguien sube imágenes con desnudos en lugares donde no están permitidos los desnudos, cosas por el estilo. Ya hay inteligencias artificiales que lo hacen, pero aún así sigue estando la opción de hacer el appeal, de decir, bueno, que lo revise un ser humano, por favor, y que se fije que capaz que la inteligencia artificial pifió. Era, no sé, una pizza con un tomate en el medio y flashó que era, no sé, un pezón. Y era como, no era un desnudo, era una pizza. Entonces, bueno, se lo mandamos a un ser humano para que lo revise.
De última va a aplicar un principio similar, pero en lo que tiene que ver con programación. Va a ser un tema de que nosotros como programadores vamos a tener que explicarle a la máquina qué es lo que queremos que desarrolle y después quizás vamos a tener que estar revisando el código que hizo como para acomodárselo para decir, no, bueno, la pifiaste acá, esto lo hacemos de otra forma, esto no se adapta con la estructura que tenemos en el resto de la aplicación, etc. Pero básicamente vamos a ser los que asistimos a la inteligencia artificial cuando hoy en día ella es la que nos asiste a nosotros. Eso es lo que veo más a futuro distante, pero por lo menos en el futuro cercano vamos a seguir teniéndolo como un asistente porque no hay inteligencia artificial que machee a la inteligencia humana todavía, a pesar de que hay más de un programador que es como que hace dudoso que tenga inteligencia. Pero lo que tenemos es que las inteligencias artificiales de por sí no nos van a reemplazar en una fecha cercana. Y en el futuro relativamente distante tampoco los veo reemplazándonos. Pero bueno, es una de las tendencias que tenemos. Allá donde vi se usa WhatsApp. Acá en Estados Unidos en general WhatsApp no se usa tanto. Lo que se usa más son la aplicación esta, no me puedo acordar ahora como miércoles se llama. Si algunos se acuerdan en el chat, genial. Pero es la de iPhone. Sería como la aplicación de mensajería que viene con iPhone o que viene con tu MacBook o cosas por el estilo. Esa es la más utilizada. Es como que es lo que más utiliza en Estados Unidos. El segundo más utilizado, si mal no recuerdo, es WhatsApp por un tema de que es una de las mensajerías más populares del mundo. Pero es una de las que menos me gusta a mí personalmente. Yo es como que la mensajería que yo utilizo para mis mensajes privados con amigos, conocidos, familia, que esto que lo otro, es Telegram. Es mi mensajería por defecto. Básicamente es el WhatsApp del futuro. Todo lo que vean que se lanza en WhatsApp, que ustedes dicen, ah, mirá, agregaron audio por 1.5 WhatsApp. Sí, en Telegram está hace 4 años más o menos. O sea, siempre tenemos las cosas muchísimo antes que WhatsApp. Pero bueno, es mi mensajería ideal. No voy a decirles es la mensajería que se usa más porque sería una mentira. iMessage, ahí está. Adge como de costumbre ayudando. Pero sí. O sea, iMessage es la aplicación más popular de mensajería acá en Estados Unidos. Un bajón porque es una aplicación de mierda también desde mi punto de vista. Pero bueno. Inicialmente, desde mi punto de vista, como les decía hoy, el mañana del dev es básicamente seguir ciertas pendientes que tenemos hoy en día de crecimiento en lo que es alejarnos de la máquina, estar cada vez en más alto nivel, tener más inteligencias artificiales y tener más web y más mobile. Otra cosa que veo de tendencia, que va medio de la mano con esto, pero no necesariamente, es que veo que más de una de las cosas que hoy en día están en tendencia a dejar de usarse, se van a usar cada vez menos, básicamente. Un buen ejemplo es algo que el stream anterior le pegué con un palo, pobre, y había uno de los chicos acá en el stream que estaba dele defenderlo, pero desde mi punto de vista no rinde demasiado. Es un lenguaje como PHP. La repegó en su momento, pero hoy en día no tiene demasiado sentido y si bien todavía tiene una gran user base, esa user base está en decadencia y cada vez menos gente utiliza PHP. Esto lo pueden ver básicamente si se van a algo como trends.google.com. Vamos a mostrarles el escritorio un segundo de nuevo. Tenemos la aplicación esta se llama Google Trends, que básicamente lo que nos muestra es cuáles son las cosas, las tendencias de la web, ¿tá? O de las cosas que se googlean. Si nosotros ponemos acá PHP como Programming Language, o sea, el lenguaje de programación de PHP, los últimos 12 meses ya están medio en caída, pero si ponemos, por ejemplo, para ver directamente los últimos, desde el 2004 hasta el presente, vamos a ver, de cómo viene PHP. No sé si pueden ver que esto no está yendo para arriba y no tiene pinta de que vaya a subir en ningún momento próximo. Cada vez se busca menos. Esto estamos viendo en Estados Unidos. Si ponemos Worldwide, quizás es un poco distinto. Vamos a ver por si las dudas. No, podemos ver que el Worldwide tiene exactamente la misma pendiente. Teníamos muchísimas búsquedas de PHP inicialmente, pero desde que sale Node empieza la decadencia y cada vez se lo busca menos. Esto muestro PHP como un ejemplo, pero en realidad si se ponen a pensarlo, esto aplica en bocha de diferentes lenguajes como por ejemplo C o C++ o cosas por el estilo, que no es que se van a dejar de usar porque por ejemplo los browsers están hechos en lenguajes como C o C++, o sea que no es que se van a dejar de usar, pero a nivel popularidad, a nivel lo que lo usa la mayoría, lo que lo sabe la mayoría, ese tipo de cosas van a seguir en decadencia. Lo mismo aplica, por ejemplo, para editores de código o IDEs que no tengan buena cantidad de features, como por ejemplo autocompletado, cosas por el estilo. Si nosotros nos vamos a un editor como por ejemplo Sublime Text, que fue un editor que a mí me encantaba, era mi editor favorito por lejos, hoy en día Sublime Text no tiene tantas features como Visual Studio Code y aparte es lo que se llama un nagware, o sea, un software molesto, en el sentido de que si ustedes no pagan la licencia del Sublime, el Sublime cada tanto les dice, che, paga la licencia. Es como si fuera el WinRAR que les pide que paguen, pero ustedes lo pueden saltear. Bueno, lo mismo. O sea que es un software pago. Y por otro lado tenemos el Visual Studio Code, que es un software gratuito y que tiene más features. Pero al mismo tiempo veo que la tendencia no solo va para el tema de que el editor tenga más features, sino al mismo tiempo
cada vez veo, por lo menos en lo que es mobile, lo que es web, que se están empezando a utilizar cada vez menos lo que son los IDEs, que es básicamente estos editores como por ejemplo, no sé, el Eclipse, que son esos editores que tienen 45.000 botones para hacer absolutamente todo. Y es como que la tendencia que hoy en día es justamente tratar de llevarlo más a las interfaces para los desarrolladores a un lado más minimalista, algo que tenga lo justo y necesario, y si ustedes quieren más features, quieren más cosas en ese editor, las pueden agregar en base a extensiones. Se bajan un plugin y ese plugin tiene la feature que a ustedes les faltaba. Pero la experiencia base es una experiencia poderosa, pero sencilla. Entonces, editores como por ejemplo el Eclipse los veo más en decadencia, también los veo cada vez menos usados, porque ¿para qué voy a bajarme Eclipse o por ejemplo, no sé, WebStorm o algo por el estilo cuando puedo tener algo que es muchísimo más sencillo e igual o más poderoso que esos editores? Revisa un segundo. Cosa bastante importante. Para eso, porque hay profesionales de PHP no les hace falta buscar tanto o ya usan Copilot. Pero bueno, en general, justamente entonces, mi primer punto de lo que veo de la tendencia de futuro es que hay varias de las cosas, no absolutamente todo, ¿no? Pero varias de las cosas como por ejemplo los lenguajes de alto nivel o los autocompletados y los editores con autocompletado y las inteligencias artificiales, que las veo más en crecimiento. Una cosa que por ejemplo no mencioné que vea más en crecimiento es cosas como el cripto, que si bien hoy en día los veo a full, no sé cómo va a seguir la cosa. Yo por lo menos no soy un experto en cripto o algo por el estilo. Hay ciertas cosas que tienen pinta de que puede llegar a terminar siendo la nueva moneda y que mueran monedas como los dólares y los pesos y cosas por el estilo y nos manejemos solo con cripto. Pero también hay muchas otras cosas que son indicadores que capaz todo lo contrario, termina siendo un fracaso absoluto. Como por ejemplo el impacto medioambiental que tiene y cosas por el estilo. Entonces como son cosas a considerar. Pero cosas como los lenguajes de alto nivel, los editores cada vez con más autocompletado y más asistencia y la tendencia al web y el mobile son cosas que para mí van a seguir creciendo cada vez más. Y a su vez, cosas que lo que está afectado por eso, como por ejemplo las aplicaciones de escritorio o los lenguajes que no son tan poderosos o tan flexibles como JavaScript, van a terminar cada vez en mayor decadencia. Esto no quiere decir que JavaScript va a ser el rey de acá hasta la muerte, todo lo contrario, es muy probable que de acá a un par de años, de acá 5 años o quizás el año que viene o este mismo año, a fin de año, vaya uno a saber cuándo, aparece el nuevo lenguaje que le pasa el trapo a JavaScript y de repente JavaScript empieza decadencia. Y la gente que siga defendiendo JavaScript, en ese caso van a ser los que hoy en día te siguen defendiendo PHP. Gente que te dice, pero toda la web está hecho con JavaScript. Sí, bueno, pero está este nuevo lenguaje que es muchísimo mejor y nosotros estamos moviendo para ahí. La industria está moviendo para ahí. O sea, vos te estás estancando si te quedas en el lenguaje anterior. Pero bueno, o sea, básicamente veo ese tipo de tendencias de más de lo bueno, menos de lo malo, básicamente. Sería como el resumen de tendencias en general. Ahora, es como, si vamos al caso, hay ciertas cosas que no estamos considerando en lo que es el mañana, que es básicamente, desde mi punto de vista, una de las cosas que más necesitamos hoy en día, que es quizás un cambio de paradigma, vendría a ser. A lo que me refiero con esto es que tuvimos varios paradigmas en lo que es el desarrollo en general, no solamente el desarrollo web, ¿no? Lo que es la programación en general. Tuvimos paradigmas que eran bien estructuraditos, que tenían tipo todo tiene que ser con if y con for y que esto y lo otro. Tuvimos paradigmas con procedurales, que básicamente tenemos diferentes procedimientos que podemos llamar, que son pedacitos de código que podemos llamar de otro lado, que básicamente son lo que equivalen a funciones de hoy en día. Tuvimos códigos espaguetis, que básicamente eran códigos que estaban llenos de go-to, que básicamente tenemos un pedacito de código y si se cumple una condición, go-to tal línea, y tenían que saltar hasta otra línea, y saltabas de un lado al otro, y era un espagueti, era imposible seguirle el flow a ese código. Más recientemente, obviamente, empezamos a tener paradigmas como el paradigma de orientado a objetos, que es uno de los más populares y es uno de los que menos me gusta, si vamos a ver. Y tenemos el paradigma de la programación funcional también, que es uno que gracias a React se viralizó muchísimo más hoy en día, pero bueno, es un paradigma que tiene prácticamente la misma edad que tiene la programación orientada a objetos, o sea que nacieron casi que a la vez. Pero si nos ponemos a pensarlo, es muy probable que tengamos algún nuevo paradigma que pueda llegar a surgir en los próximos años y que sea una forma de pensar nuestro código y desarrollar nuestras aplicaciones que sea muchísimo más sencillo que todo lo anterior. Porque básicamente la tendencia que hay de los paradigmas en general, de estos modelos de pensamiento, son en general para tratar de simplificar lo que es el DX, la experiencia de desarrollo. Nosotros como desarrolladores queremos básicamente trabajar menos y lograr desarrollar aplicaciones de mayor calidad, obviamente. Entonces, por eso que inicialmente salió algo como la orientación a objetos,
que el paradigma de por sí está muy bueno, pero lamentablemente junto con el paradigma de orientación a objetos se viralizó las clases porque era como una feature que se agregó a un lenguaje como C++, por ejemplo. Y las clases en realidad eran un mecanismo para encapsular ciertas cosas, para decir, bueno, hay ciertas cosas que se las muestro al mundo exterior para que las usen y ciertas cosas que están solamente acá adentro. Y eso hoy en día lo podemos solucionar con simplemente un sistema modular, con los módulos, con los import, los export y cosas por el estilo. Podemos definir cosas que sí se exportan, cosas que no, y no es necesario tener una clase. Y aún así podemos seguir teniendo un montón de otros conceptos de lo que es la programación orientada a objetos, que aplican también lo que es funcional, como por ejemplo tener buena composición, representar ciertas cosas como estructuras y demás. Pero básicamente es como que, desde mi punto de vista, obviamente a mí no se me va a ocurrir, no soy Lucas el que se le ocurrió el nuevo paradigma, pero es como que lo que tiene mucha pinta de lo que se viene o lo que vamos a estar viendo en los próximos años es un nuevo paradigm shift, que sería como básicamente cuando se mueve el paradigma, cuando empezamos a cambiar de un paradigma a otro, en el que vamos a empezar a tener un nuevo paradigma que va a ser quizás mejor que la orientación a objetos, o mejor que el funcional, o quizás que una especie de combinación de los dos, o una mejora en base a esos dos, y va a ser la nueva tendencia. Lo más probable es que sea un paradigma que se pueda implementar en los lenguajes más populares, que sean, por ejemplo, cosas como Go, JavaScript, Java, cosas por el estilo. Un paradigma que se puede utilizar en los lenguajes de hoy en día. Dudo que sea un paradigma que venga atado a un nuevo lenguaje, por un tema de que en general hoy en día, para que un paradigma se vuelva popular, tiene que tener un lenguaje que ayude a que se vuelva popular. En el caso de la programación funcional, por ejemplo, que es el paradigma de la programación funcional, la adopción tan grande que tuvo recientemente es debido a que JavaScript soporta la programación funcional en gran parte, no 100%, pero en gran parte. Y en lenguajes, no en lenguajes, pero en librerías como React, nosotros podemos desarrollar UIs, podemos desarrollar interfaces de usuario, básicamente utilizando el paradigma de la programación funcional. Entonces es como que la programación orientada a objetos no tiene demasiado sentido por ejemplo, si están trabajando con React. O sea que ya en ese sentido, en esos ambientes se está empezando a desplazar bastante. Pero eso no quiere decir que pum, de ahora a 5 años, de repente la programación funcional va a ser la popular y la orientación a objetos no se va a usar más. No, necesariamente. Puede ser que la programación funcional siga creciendo por un tema de que React sigue creciendo hoy en día, pero lo más probable es que termine saliendo capaz que un paradigma nuevo, algo que esté más atado a cosas como, por ejemplo, la forma en la que se maneja Svelte, que se maneja con componentes súper sencillos o cosas por el estilo, pero algún paradigma que se base más en desarrollar componentes. Esos componentes van a tener la encapsulación y a su vez alguna forma de manejar estado que tenga los mismos beneficios que tenemos hoy en día con estados centralizados y con lo que es el One-Way Data Flow, que es básicamente la información fluyendo desde arriba hasta abajo. Buenas, igualmente los paradigmas orientados a objetos y funcional son en sí viejos. No es que aparecieron ahora. Pasa que no tiene sentido pensar en que van a reemplazar porque justamente viven hace muchos años. Justamente, sí, o sea, estoy de acuerdo. Ya planteado hoy que el paradigma de la orientación a objetos prácticamente nació junto con el paradigma funcional. Salieron casi de la mano. Lo que pasa es que uno salió con Kotlin y el otro nació con C. No es que nació con Kotlin, pero se viralizó. No era con Kotlin, Dios, estoy mandando cualquiera, con Haskell. Se viralizó con Haskell en la programación funcional, pero ya habían lenguajes de programación funcional de mucho antes que eso. Y la programación orientada a objetos se viralizó principalmente con C++ y después Java se quiso parecer a C++, entonces siguió viralizando esto del concepto de las clases, que para mí es un concepto de mierda hoy en día, o sea, trato de evitar las clases lo más posible. Pero justamente son cosas que vienen de hace rato, pero porque todavía no nació nada que reemplace ninguna de esas dos cosas. Pero lo que a mí me hace pensar de que dentro de poquito, en los próximos años, vamos a empezar a ver el surgimiento de un nuevo paradigma, es que gracias a React se empezó a viralizar la programación funcional y gracias a esta viralización de la programación funcional es que se empezó a ver mucha más viralización. También se empezó a correr la bola por Twitter, por redes como Devto y cosas por el estilo, de gente que está prácticamente diciendo como, che, al final esta programación orientada a objetos con clases que veníamos haciendo hace años era una cagada. Y la programación funcional, ahora que nos estamos empezando a enfocar en ella o estamos empezando a prestarle atención, tampoco está tan buena. O sea, está buena, tiene varias cosas que están muy buenas, pero al mismo tiempo hay veces que se vuelve medio enroscada, además al pedo. Entonces, queremos tener la versatilidad y el poder que tiene la programación funcional con toda su composición y toda la magia, pero al mismo tiempo queremos tener la sencillez que podemos llegar a manejar con cosas como las clases. Entonces es probable que quizás salga algún nuevo paradigma que tenga una especie de mezcla entre las dos cosas, pero una mezcla estable, no como lo que tenemos en JavaScript, que es una chanchada, sino algo verdaderamente fácil de utilizar y que tenga el mismo poder de lo que es la programación funcional.
es una teoría. O sea, básicamente soy yo, Luca, diciendo, bueno, estoy tirando la teoría de que para mí es muy probable que en los próximos años empezamos a ver un nuevo paradigma, que estamos ahí al borde de un paradigm shift, pero no digo que vaya a pasar ya. Como es, exacto, llegué tarde, pero no escuché eso. No pasa nada, no pasa nada. Ahora, básicamente, eso es el tipo de cosas que a mí me dejan pensando, porque quizás hay ya algún que otro paradigma, pues si se ponen a buscar paradigma de programación, hay muchos más de lo que ustedes se imaginan. Quizás hay algún otro paradigma que también ya está hace años, pero todavía no hubo una buena herramienta que lo viralice de una forma decente, entonces todavía nadie se dio cuenta de que está ese paradigma espectacular dando vueltas que es mucho mejor que lo que está más popular hoy en día, que es el funcional y el orientado a objetos. Quizás a alguien se le va a ocurrir algo nuevo. Pero básicamente es lo que les decía. La idea del stream de hoy era hablar un poquitito sobre el hoy de la programación, que ya hablamos bastante, y enfocarnos en tirar teorías, en decir, para mí eso es lo que se viene. Desde mi punto de vista, por lo menos los 3 factores principales que tengo, los que me dejé obviamente anotaditos para preparar antes del stream, es básicamente, por un lado, las tendencias buenas que veo positivas de hoy en día van a seguir en crecimiento, sea el hacer los lenguajes cada vez de más alto nivel, tener IDEs que nos ayuden cada vez más en nuestra tarea de desarrolladores y que sean cada vez más poderosos y más inteligentes, y tirar cada vez más para el lado de la web y la web plus mobile, o sea, darle soporte a lo que es móvil. Eso por un lado, por el otro cada vez se van a utilizar menos las cosas que básicamente se ven opacadas por lo que mencioné primero, sean lenguajes más pobres, sean aplicaciones de escritorio, sean editores menos poderosos y editores que no tengan directamente estas inteligencias artificiales embebidas y cosas por el estilo. Cada vez menos se va a utilizar eso. Y el tercer ítem que tengo de mi teoría de futuro es que se está por venir un cambio de paradigma interesante. Una cosa a tener en cuenta con lo que son los paradigmas antes de que cierre esa idea y ya de última, si quieren podemos charlar un ratito más y si no ya podemos cerrar tiempo, porque ya estoy hace una hora charlando de boludeces, pensé que iba a ser mucho menos hoy. Pero bueno, una cosa que quiero mencionar de los paradigmas es que justamente, si mal no recuerdo, es en una charla de Douglas Crockford, que es el tipo que escribió el libro JavaScript The Good Parts, o sea, JavaScript las buenas partes. Es un tipo muy capo que la tiene muy clara con JavaScript y que fue el que básicamente el que diseñó JSON, el estándar JSON que utilizamos nosotros para transmitir datos del backend al frontend y viceversa, o para guardar datos y que esto que el otro. Ese formato JSON hoy en día se utiliza, por ejemplo, no sé, para guardar los datos. Si juegan un juego como el No Man's Sky, por ejemplo, los save games de ese juego están hechos en JSON, por ejemplo, pero hasta juegos utilizan JSON para guardar datos. Pero bueno, este tipo en una charla, básicamente medio cagado de la risa, lo que plantea es que si ustedes se ponen a reparar en cómo fueron los diferentes paradigmas, lo que fue el paradigma lineal con los GoTo, lo que fue el paradigma estructurado y el paradigma con los procedimientos, lo que fue el paradigma de la orientación a objetos, etc. Si se ponen a ver los paradigmas, se dejan de usar después de un plazo de más o menos 10, 15 años. Y desde el punto de vista de este tipo, no me acuerdo si era Douglas Crockford o fue uno similar a él, pero bueno, voy a traer igual la frase esta al stream. Básicamente lo que plantea es, si se ponen a sacar cuentas, es básicamente porque la generación de viejos, de los programadores viejos, los que ya tenían 50, 60 años, ya la mayoría se murió, entonces no hay nadie que te defienda el paradigma viejo. Entonces ahí es cuando se termina de morir el paradigma, cuando se mueren los que defienden el paradigma, básicamente. Yo no digo que sea verdaderamente así, pero literalmente ese lineamiento me parece bastante interesante. Si nos ponemos a fijarnos, los plazos de esos paradigmas fueron de 10 o 20 años y fueron empezando a caer en decadencia porque básicamente las generaciones más jóvenes empezaron a ver que ese paradigma era una forma de pensar los problemas que no estaba muy buena y que tenemos formas más sencillas de pensarlas. Todavía no estamos básicamente en los años dorados de la orientación a objetos. Todavía no estamos muy cerca de su muerte, pero estamos ahí nomás. Y ya hay un montón de gente que se empezó a avivar de que la orientación a objetos es con clases. No estoy diciendo toda la orientación a objetos, sino el concepto de clases principalmente. Es un concepto que es una cagada, que solamente te complica más el código cuando puedes solamente utilizar funciones como el paradigma funcional. O sea, es básicamente una cuestión de tiempo. Va a haber un cambio sí o sí. Yo, desde mi punto de vista, está más cerca de lo que parece. No digo que lo vamos a ver el año que viene, pero 2023 por ahí ya es muy probable que empiece a sonar un nuevo paradigma que termine reemplazando a todo lo que venimos viendo hasta ahora. El paradigma lógico está ahí también, usado más en inteligencia artificial, pero tampoco saltó nunca como claro, la programación orientada a objetos, tal cual. ¿Qué onda, Edu? ¿Todo bien? Acá andamos. Bueno, desde mi punto de vista, por lo menos, eso es como las proyecciones en general que tengo a futuro. He tenido cosas en lo que es, en mi laburo, yo estoy en lo que sería el proceso de entrevista. Yo me encargo de entrevistar a diferentes personas que van a formar parte de lo que es el equipo en el que vamos a estar trabajando, ¿tá?
En el proceso de entrevista yo, en general, una de las preguntas que hago, que ya son más de diálogo, son como no tanto para ver el pasado del desarrollador con el que estoy charlando o de la desarrolladora con la que estoy charlando, sino para básicamente ver su forma de pensar. Una de mis preguntas en general es, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuál es el futuro? Y he tenido respuestas de lo más interesantes. Hay gente que, por ejemplo, me ha planteado que desde su punto de vista la tendencia a futuro va más para el lado de más y más y más cripto, por ejemplo. O sea, que todo se va a manejar con cripto, archivos con cripto, imágenes con cripto, sistemas operativos con cripto, por un tema de que es súper seguro y tiene formas de optimizar lo que están muy buenas. Yo no estaba muy de acuerdo, pero es un punto de vista bastante interesante. Otra cosa, por ejemplo, que me han mencionado en entrevistas es que, y este es un punto que yo lo podría defender incluso, no lo defiendo, pero lo podría defender, es el hecho de que, si bien hoy en día tenemos muchísima tendencia para lo que es móvil y para lo que es web, quizás el día de mañana lo que vamos a tener mayor tendencia es en realidad para lo que es realidad aumentada y lo que es realidad virtual. ¿Por qué digo lo que lo puedo defender? Porque soy una persona que le encanta la realidad virtual. O sea, tengo por acá dando vueltas el casquito de Oculus, que obviamente tiene Woolly Eyes, o sea, porque no puede ser de otra forma, pero bueno, tengo el casco de Oculus por un tema de que me gusta jugar en lo que es realidad virtual, es una cosa que me encanta, es una experiencia que inicialmente cuando es la primera vez que te metes, y más como cuando sos una persona como yo que se marea con los juegos FPS, inicialmente es muy probable que cuesta adaptarse, porque es como que sentir desde tus ojos, ver que te estás moviendo, pero sentir que tu cuerpo está quieto es algo que en general te puede llegar a generar mareos. Básicamente es lo mismo que te pasaría cuando estás en un barco, que ves que se está moviendo todo, pero vos no sentís el movimiento, cosas por el estilo. Bueno, es exactamente el mismo principio. Te sentís mareado, el motion sickness es básicamente. Pero después de jugar un rato y te vas adaptando y terminás desarrollando lo que la gente de la comunidad de VR le dice las VR legs o las piernas de VR, que es una parodia a lo de los barcos con las sea legs o las piernas del mar, que es básicamente adaptarte para dejar de marearte. Yo ya, por suerte, desarrollé las VR legs, entonces cada tanto me meto en algún juego de VR y lo juego. Entonces, conozco el potencial del VR, lo he experimentado de primera mano. Hay juegos como, por ejemplo, no sé, el Half-Life Alyx o cosas por el estilo que son experiencias únicas, que literalmente no solo es una aventura excelente, sino que las posibilidades, las cosas que podés hacer te hacen sentir que literalmente estás en otra realidad, te desprenden de la realidad en la que estás. En ese sentido está buenísimo, es algo muy bueno. Al mismo tiempo tenemos el término de lo que es augmented reality o realidad mejorada, que básicamente es esto de que nosotros iríamos caminando por la calle con unos lentes, por ejemplo, o con el mismo celular, lo sacamos y miramos así, y es como mirar a través de un vidrio, pero veríamos, por ejemplo, no sé, vemos un restaurante y en el momento que vinimos en la dirección al restaurante ya podemos ver las reviews de ese restaurante, ver si está bueno, si lo recomienda algún amigo o algo por el estilo. ¿Queremos llegar a algún lugar? En vez de sacar el Google Maps del celular, directamente vemos una flecha por el piso como si fuera un jueguito que nos dice cómo llegar hasta ese lugar. Vamos a algún lugar histórico y podemos tocar en el Augmented Reality y de repente ver cómo se veía originalmente. Yo qué sé, vamos al Coliseo y lo vemos al Coliseo como se veía originalmente. Antonia, mil gracias por ese host. Ahora, básicamente, el Augmented Reality y el Virtual Reality son dos cosas que están buenísimas, pero no es algo que yo, por lo menos, personalmente lo vea como algo que tiene potencial para consumidor final, para todo el mundo, para cualquier persona, inmediato. Lo veo como que es algo medio de nicho hoy en día que, si bien creció un montón durante la pandemia, por ejemplo, había un montón de gente que se compró VRs por un tema de, bueno, si no puedo salir a la realidad física, voy a salir a una realidad virtual. Pero es algo que, por lo menos por ahora, sigue siendo bastante de nicho. Entonces no hay tanta gente que se meta a decir, bueno, vamos a meternos a comprarme un VR. Hay un montón de gente que yo conozco que le encanta jugar juegos y que no se compraría un VR porque no les interesa, o sienten que les marearía, o no podrían jugar ningún juego, no sé, de acción o de miedo porque es mucha presión. Es como, no, mira, se me vienen cosas encima y me pone re nervioso. Me pone nervioso en la pantalla, imagínate en un VR. Y tenemos, como ese tipo de situaciones, un montón. Entonces, lo veo creciendo, no digo que no vaya a crecer, pero por lo menos no coincido con la persona esta que estaba entrevistando, que nos planteaba que directamente es algo que esta persona veía que se veía en el futuro, que todo el mundo va a estar usando VRs o ARs. Va a crecer, pero dudo que sea algo que van a tener todos los consumidores, por lo menos en un tiempo cercano. Si sigue creciendo la user base, mejor, porque voy a tener más gente para jugar en juegos online, pero fuera de eso no lo veo con demasiado potencial inmediato, por lo menos. A futuro, sí. Hola Antonina, ¿se puede escribir web components vanilla sin usar clases? O sea, extender HTML elements y toda la bola. El Superhot está buenísimo. Bueno, tengo dos cosas que mencionar y con las dos interesante para charlar. Bueno, en primer lugar, el tema de los web components. La API para Web Components, tristemente, está solamente hecha con clases. O sea que si querés extender un HTML button, por ejemplo, tenés que usar clases. Ahora,
tenemos dos limitaciones principales con eso. En primer lugar, el tema es que hoy en día todo lo que es desarrollo de componentes se está tirando para un lugar que no es el que tiene la web nativa. O sea, si vos haces algo en web nativo, lo vas a hacer con clases, pero en realidad todo lo demás, Svelte, React, Vue, todas las librerías populares, casi que hasta el mismo Angular, aunque Angular tiene muchísimas clases. No vamos a mencionar Angular. Angular es siempre el mal ejemplo. Por algo es que la reacción que tenemos acá en el canal para Angular es una caquita. Ahí lo tiro. Ahí tienen. Ese es el emote de Angular. Bueno, pero básicamente cualquier librería verdaderamente buena, como React, Vue, Svelte, cosas por el estilo, utilizan más funciones y composición que clases, porque las clases son muy limitadas y esto se sabe. Pero el tema es que la web, JavaScript y la web en general, no puede cambiar. Eso es una limitación principal de lo que es la programación web. A lo que me refiero con esto es, por ejemplo, cualquiera que programe web que haya hecho JavaScript en su momento, sabe que si ustedes hacen type of null, lo puedo mostrar acá en una ventana. Vamos a hacer un about blank y vamos a switchar al escritorio un segundo. Los maté con la pantalla blanca, Mildis. Bueno, a ver. Acá si nosotros hacemos algo como type of y ponemos, por ejemplo, algo como hola, esto nos dice que el tipo es string, ¿no? O sea, vamos a hacerlo un poquitito más grande para que lo vean. Si yo, por ejemplo, pongo type of hola en JavaScript, nosotros tenemos string, que está buenísimo. Pero más de uno sabe, de los que hayan estado metidos con JavaScript hasta ahora, que si hacemos type of null, esto me vuelve objeto. Y eso, aunque ustedes no lo puedan creer, es un bug. Es un bug, es un error en JavaScript, en el lenguaje de programación JavaScript. El lenguaje de programación JavaScript, cuando se implementó por primera vez con los primeros engines que corrían JavaScript, tuvieron un error cuando lo estaban programando y hay como una especie como de switch case que tienen para ver el tipo de cada cosa y sin querer caían en object en vez de en type of null. O sea, null, cuando hacen type of null, debería estar devolviendo el string null, pero por alguna razón devuelve object por un bug. Ahora, el tema es que ustedes dirán, y bueno, ¿por qué no lo parcharon al día de la fecha? Sigue estando ese bug. Porque el tema es que, como la web tiene tantos años ya, si parcharan ese bug, si alguien agarra y dice, bueno, ahora type of null devuelve null en vez de object, van a romper la web. Hay un montón de aplicaciones web tipo Facebook, Twitter, cosas por el estilo que van a dejar de andar de la noche a la mañana y van a decir, ¿por qué? Porque tienen código dentro de su código, tienen algunos chequeos que se fijan que el null sea un objeto. Entonces, básicamente, como ya está ese error, no lo pueden parchar más. Y eso mismo aplica en realidad a todo lo que tiene que ver con JavaScript. Entonces, cuando las clases estaban súper populares, que vamos con las clases, que la programación orientada a objetos con clases y que esto que lo otro, JavaScript estaba en su flor, estaba creciendo y que esto que lo otro, entonces bueno, agregaron la palabra reservada class en ECMAScript 2015 básicamente, agregan el class como para lurear, para atraer a la gente que estaba en Java, vendría a ser para decirles, miren, programadores de Java, tenemos clases nosotros también, y agregaron los class y la sintaxis para que nosotros podamos extender componentes en base a clases. Hoy en día, si ustedes sentaran al grupo de programadores de JavaScript y le dijeran, che, ¿cómo querés implementar la extensión o la creación de nuevos componentes? Te dirían seguramente lo haría con funciones. Pero no pueden ya porque de la misma forma que type of null va a ser siempre object, los componentes se van a tener que crear con clases de ahora en adelante porque fue la primera decisión que se tomó. Y queda así de ahora en más. Es una cagada, pero es la única que nos queda. Ahora, esto no quiere decir que, como se manejan con clases, vos estés atada a decir, bueno, ya a partir de ahora tengo que utilizar clases sí o sí para poder crear componentes, ¿está? O sea, nosotros si queremos básicamente crear componentes, hoy en día puedes utilizar, hay ciertas librerías, voy a buscar una que está muy buena, que básicamente te deja crear componentes web, los que serían los componentes HTML, los puedes crear con funciones. De la misma forma que harías, por ejemplo, componentes de React, que se llama Haunted, si mal no recuerdo. Ya lo busco y lo voy a pasar ahora en el chat, ni bien lo encuentre. Y lo voy a pasar también en la descripción del video después en YouTube. Ya ahí lo encontré, lo paso en el chat. Esa librería, básicamente Haunted, o sería como si fuera una Haunted House, que sería como una casa poseída o algo por el estilo, como una casa de terror. Pero bueno, lo que les permite es crear componentes web, pero con un paradigma más funcional, menos basado en clases, vendría a ser. Quizás en una nueva versión de ECMAScript, lamentablemente, o sea, dudo. Lo más cercano que podemos llegar a tener con algo de suerte es que agreguen algo similar al lo que sería el document create element, que te sirve para crear elementos, y que ahí mismo tome un argumento que nos deje definir el comportamiento de ese argumento. Entonces tendríamos algo más funcional, pero dudo que hagan algo como eso, por lo menos en fecha próxima.
Ahora, la cagada que tenemos en realidad es que si vamos al caso, lo mejor que tiene el tema este de utilizar el class y extender un HTML element, por ejemplo, si queremos crear nuestro propio elemento con código JavaScript pelado, lo mejor que tiene es que nosotros, en teoría, deberíamos poder hacer algo como extender un botón y entonces tendríamos un botón, pero con cosas que le agregamos nosotros. Eso sería, en teoría, lo ideal, ¿no? Ahora, el tema es que, a nivel honesto, eso en realidad no funciona tan bien como nosotros esperaríamos. Hoy en día el soporte en todos los navegadores que tenemos, tipo en Chrome, en Safari, en Firefox, en los navegadores populares básicamente, el soporte que tenemos para extender un elemento nativo como por ejemplo button es pobre. O sea, en Safari, por ejemplo, si ustedes usan el argumento is, que es un argumento que se utiliza cuando estás extendiendo un elemento nativo, no funciona directamente. Entonces pierde toda la gracia porque se supone que si yo quiero poder crear elementos custom, los quiero poder crear en base a otros elementos, no solo hacerlo de cero, que siempre esté basado en un div. Yo capaz que quiero hacer un input custom o un button custom. En React se puede hacer de una forma muy sencilla. Ahora, con los custom elements de JavaScript es un poquito más enquilombado. Entonces, como perdió bastante la gracia. Algo parecido al modo estricto en JS. Eso para mí sería una de las cosas ideales, por lo menos de mi punto de vista. Estaría buenísimo, pero anda a convencer a los programadores de JavaScript. Blanc. Al TC39 creo que era que se llama, pero bueno, que es como todo como una especie de consejo de sabios, por así. Imagínenlo como si fueran los viejos de un juego de rol ahí que están todos como tipo se ha decidido y deciden las fichas de JavaScript más o menos así. Pero bueno, una cosa que estaría buenísima es que podamos hacer algo como por ejemplo, no sé, use, no sé, null, por ejemplo, o algo así como tenemos el use strict. Y que este use null de ahora más lo que hace es cuando tenemos eso en nuestro código, si hacemos type of null, nos dé null, por ejemplo. Estaría bueno. Que tengamos alguna forma de decir, yo en mi código me chupa un huevo el código de los demás, lo que esté usando de otras personas. En mi código quiero habilitar esta feature. Quiero decir que estos patches que remedian los bugs de JavaScript. Pero lamentablemente, por lo menos por ahora, no parece haber mucho interés en eso y dudo que lo haya en fecha próxima. Entonces es como que estamos atados a lo que tenemos. A una web que lamentablemente de la forma que está hecha no tenemos versionado. Entonces cada vez que agregan algo nuevo se agrega arriba de lo que ya estaba. No tenemos mucha forma de deshacernos de las cagadas del pasado. Es una de las limitaciones principales de la web. Pero es eso o decir, bueno, en la nueva versión de Chrome no hay ningún sitio web que ande hasta que toda la gente se encargue de parchar su sitio web. No va a pasar nunca. O sea, lamentablemente no va a pasar nunca. Pero bueno, eso era más o menos todo lo que tenía para charlar hoy. La idea, les cuento de paso a los que están ahora en el stream, para los que se perdieron el comienzo básicamente, pero la idea en realidad hoy era que tener un invitado. Hay uno de los seguidores del stream, hoy no está, creo, que es Ernesto Pestaña, que es como que se había propuesto en el Discord a formar parte del stream de hoy, pero bueno, no nos pudimos poner de acuerdo, porque lo contacté y no me respondió que estaba el otro, pero bueno, no nos pudimos poner de acuerdo y no formó parte del stream. Pero la idea de una temática como el día de hoy era básicamente que no fuera yo solo, que fuéramos más de una persona charlando. Entonces, cuando salga otro tema como el de hoy, que sea un tema más de charlar, de que hablemos, que tiremos teorías, cosas por el estilo, o incluso un tema de debate, yo que sé, saco un stream que se llame Angular es una cagada, prove me wrong, o algo por el estilo. Y la idea sería invitar no solo a personas que estén de acuerdo, sino invitar a personas que estén completamente de acuerdo, que yo que sé, a alguien que le parezca que Angular es lo mejor que le pasó en la vida, y que debatamos, que tengamos verdaderamente una charla en la que podamos plantear nuestros diferentes puntos de vista y que se vean más de un punto de vista distinto, como para que puedan de última ver qué es lo que le parece mejor, no desde solo un punto de vista mío, sino desde el punto de vista de alguien que capaz que piensa exactamente lo contrario. Para poder formar parte de lo que serían los streams, que va a ser más de una persona, la idea sería que se sumen al Discord, que ahí les tiro el comando de nuevo, Discord. Tenemos el Discord, que es el oficial de Hablemos Dev. Y en ese Discord tenemos diferentes canales que son para charlar de cosas como, no sé, TypeScript, JavaScript, CSS, cosas por el estilo. Aviso de cada vez que va a salir un stream o de los temas de los streams que se vienen. Y también, cuando tenga temas como estos para charlar de varios, lo que voy a hacer es básicamente decir, che, gente, ¿hay alguno que esté interesado en formar parte del próximo stream? Va a ser el tema. Y ustedes lo único que tienen que hacer es, de última, poner una reacción como sí, como un +1 o un +up o lo que sea. Y básicamente con eso los tomo en cuenta. Les voy a escribir por privado, les voy a decir, bueno, ¿qué te parece si arreglamos para el próximo domingo? Charlamos un ratito antes, arreglamos bien y streamamos juntos. Y vamos a usar el mismo Discord como una herramienta. Van a ver, o sea, voy a estar compartiendo la pantalla Discord acá en la pantalla esta del stream. Y va a estar yo y todas las personas que se sumen y vamos a estar charlando del tema que sea. La idea es que formamos varias partes, más que nada, no solo por un tema de que quiero que el Hablemos Dev sea verdaderamente hablemos y no hablo dev, que sea verdaderamente varias personas charlando de diferentes temas,
sino que aparte lo que quiero es justamente lograr diferentes puntos de vista, que no sea solamente, no se quedan solo con mi punto de vista, que es solamente un dev más. Yo siempre les digo, no se queden con lo mío. Si, por ejemplo, hoy les dije, las clases son una cagada, vean programación funcional. Googleen, porque capaz que desde su punto de vista, después de googlear, dicen, no, las clases están buenísimas, Lucas mandó cualquiera. Entonces, es el punto de vista de cada uno. Ese es mi punto de vista, me gustaría sumar a más puntos de vista como para que tengamos un debate un poquito más interesante. Pero bueno, por hoy por lo menos eso es todo lo que tenía. Para aquellos que no conozcan el stream, Hablemos Dev no es solamente el nombre de este stream, sino también es el sitio web. Si van a hablemos.dev en su navegador, van a estar en un sitio web que tiene, bueno, el link a este stream, pero si scrollean un poquitito van a ver que está también la playlist de YouTube con todos los streams hasta la fecha. Cualquier tema, tanto el del día de la fecha de hoy como todos los streams anteriores, puede ser retomado. Entonces, si ustedes quieren volver a charlar, por ejemplo, de PHP o de GitHub Copilot o algo por el estilo, alguno de los temas que ya charlamos, lo único que tienen que hacer es básicamente pinguearme por cualquiera de mis redes sociales en luxshiru.me o básicamente dejar un comentario en YouTube, por ejemplo, decir, che, estaría bueno retomar este tema y hablarlo de nuevo y lo charlamos de nuevo sin ningún problema. Pero por hoy, eso es todo. Mil gracias, gente, a todos los que se pasaron hoy y nos estaremos viendo el próximo domingo.